El tema de hoy va a ser el cálculo del error de interpolación en el polinomio de Lagrange. Entonces vamos a leer el teorema, vamos a analizarlo y vamos a hacer algún ejemplo. Suponga que x sub 0, x sub 1 hasta x sub n son números distintos en el intervalo cerrado AB y que f es una función que es continua y n más 1 derivable en el intervalo cerrado AB. Entonces, para cada x en el intervalo cerrado AB existe un número z, generalmente no conocido, entre el mínimo x1, x sub 0, x sub 1 hasta x sub n y el máximo x sub 0, x sub 1 hasta x sub n y por lo tanto en el intervalo abierto AB, donde el epsilon es el error que existe entre la función y el polinomio. Nosotros lo representamos como el valor absoluto que hay entre la función y el polinomio. La función es esta línea negra que tiene algunos puntos en común con el polinomio, que es esta línea azul. Por lo tanto, sabemos que se genera un error. Ese error está determinado por esta área entre las dos curvas. Y vemos que hay unas áreas más grandes que otras. Esta es un área pequeña, hay unas áreas que son más grandes. Cuando vamos a calcular el error, entonces debemos garantizar de que vamos a determinar el máximo error. A eso le llamamos cota máxima del error. En algunas ocasiones también nos pueden pedir cuál es la cota mínima del error. El método se desprende de los polinomios de Lagrange para poder calcular ese error y se determina por esta expresión que aparece acá. Es el valor absoluto de la derivada n más 1 evaluada en el parámetro z, en el valor z, que es un valor desconocido, sobre el factorial de n más 1. Esta expresión va multiplicada por el valor absoluto de la productoria desde i igual 0 hasta n de x menos x sub i. En ambas expresiones, tanto esta que está al lado izquierdo como la que está acá al lado derecho, tenemos que hallar el máximo valor para garantizar que el producto de estas dos me va a dar el máximo error cuando queremos hallar la cota máxima. Para entender cómo manejar esta expresión del cálculo del error en los polinomios de Lagrange, vamos a resolver un ejercicio. Encontrar el polinomio de interpolación de Lagrange entre 2,1 medio, 11 cuartos, 4 onceavos y 4,1 cuarto. Posteriormente determine la forma del error y la cota del error máximo entre el polinomio hallado y la función f de x igual 1 sobre x en el intervalo 2, 4. Trazar las gráficas de la función f de x y el respectivo polinomio de aproximación. Entonces hay varias cosas. Primero tenemos que encontrar el polinomio de Lagrange. No lo vamos a hacer paso a paso, sino que nos vamos a apoyar con el GeoGebra. Un cuarto. Si recordamos, tenemos que generar una nube de puntos. Le digo, lo selecciono, digo crear lista de puntos y ya me generó la lista de puntos. Ya tengo la lista de puntos acá. Para esa lista de puntos vamos entonces a decirle a GeoGebra que nos halle el polinomio. La función en GeoGebra sería ajuste polinómico. Entonces noten esta expresión ajuste polinómico donde me pide la lista de puntos y el grado del polinomio. Entonces ya tengo acá el ajuste polinómico, la lista de puntos. ¿Cuál es la lista de puntos? Esta que me generó acá y le dio el nombre de L1. Entonces escribo L1 que utilice la lista de puntos que generamos y después me dice que de qué grado. Como tenemos 3 puntos, el polinomio que más se ajusta
a estos tres sería un polinomio de grado 2. Para 3 puntos recordemos que el polinomio sería de grado 2. Dice que posteriormente determine la forma del error y la cota del error máximo entre el polinomio hallado y la función 1 sobre x. Es decir, que ese polinomio que generamos está aproximándose a esta función, la función 1 sobre x. Lo vamos a graficar esa función, 1 dividido x. Vamos a aproximarnos un poco. Entre a y b hay una diferencia entre las dos funciones. Noten aquí hay una diferencia, hay un margen de error. Y veámoslo entre b y c. También hay un margen de error. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es calcular ese margen de error que hay entre el polinomio y la función. Bueno, entonces en esta curva vemos la función y vemos la interpolación, que es esta línea roja. Como acá nos está diciendo que la función tiene que ser derivable n más 1 veces, y tenemos que calcular el valor absoluto de esa derivada, tenemos que identificar cuánto vale n. Además, la productoria nos dice que se cuenta desde i igual 0 hasta n. Como tenemos 3 puntos y se debe contar desde i igual 0 hasta n, el primer punto coordenado debería ser el x sub 0. Entonces este será x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. O sea, y sería desde 0 hasta 2. Ya estos valores los necesitamos. Estos valores los necesitamos para reemplazarlos en la productoria. Pero también necesitamos identificar la derivada n más 1, pero como n vale 2, quiere decir que tenemos que hallar hasta la tercera derivada de la función. ¿Y cuál es la función? Es f de x igual a 1 sobre x. Entonces vamos a evaluar, vamos a colocar la función y vamos a ir evaluando cada una de las derivadas. Esta tercera derivada es la que nosotros vamos a reemplazar acá. Tenemos que calcular el valor absoluto de esa tercera derivada y va a estar dividida entre n más 1 factorial. Vamos ahora a reemplazar en esta expresión, ¿ok? Y vamos a calcular la productoria. ¿Cómo nos quedaría la expresión? Antes de solucionar esto tendríamos que reemplazar los valores de x sub 0, de x sub 1 y x sub 2. Tenemos x a la menos 4 multiplicado por esa expresión. Como esta es la expresión del error, tenemos que hallar el máximo de esta expresión. Para poder calcular el máximo de esta expresión, tenemos que hallar primero el máximo de esta primera parte y después el máximo de esta segunda parte. A esta segunda parte, a esta primera parte llamémosla h de x y a esta segunda parte llamémosla g de x. Entonces vamos a verificar cuál es el máximo para h de x. Como ese es el máximo de la función en el intervalo de 2 a 4, si nosotros miramos esta función acá en este intervalo, notamos que la función en realidad es monótona, es decreciente. Como es decreciente, entonces vemos que el valor es máximo cuando toma el valor de 2.
Bien, ya tenemos esa primera parte. Vamos ahora a hallar el máximo de g de x. Tendríamos que solucionar ese producto. Quedaría de la siguiente forma entonces. Derivamos esta expresión y ¿qué obtenemos? Para poder hallar los puntos críticos, tendríamos que factorizar esta expresión. Para factorizar voy a quitar estos fraccionarios, pero ¿cómo los quito? Voy a multiplicar y dividir toda esa expresión por 2. Entonces, al multiplicar y dividir por 2, este número que está acá arriba, este 2, voy a multiplicarlo por toda la expresión y este denominador lo dejo abajo. Y esa derivada tenemos que igualarla a 0. Al factorizar esta expresión obtendríamos que aquí obtenemos entonces que los puntos críticos son 7 medios y 7 tercios. Pero vamos a identificar cuál de estos dos es el máximo. La función que tengo que graficar es g de x, esta. Como tenemos dos puntos críticos, si comparamos con nuestro tablero, ¿cuál es, cuál es el que está más hacia la izquierda? El que está más hacia la izquierda va a ser mi punto máximo. Entonces, ¿cuál es el más pequeño entre estos dos? ¿El 7 medios o el 7 tercios? Si nos damos cuenta, el 7 tercios es más pequeño, es el que está más hacia la izquierda, o sea, 7 tercios es el que está marcándome el valor máximo, el punto máximo. Este valor lo vamos a reemplazar. Tanto el x igual a 2 como el 7 tercios lo vamos a reemplazar en la función del error, en esta última. ¿Qué obtendríamos entonces? Eso nos va a dar el 4 a la menos 6, 0,625 por toda esta expresión 0.23. Al resolver esto, este es el error que hay entre el polinomio y la función y era lo que queríamos determinar.